estar muy mal. Ya me cansé de andar fregado. La vida debe continuar. Hay una fiesta celebrando. Y sabes, la vida tiene muchas vueltas. Olvídate de todos los problemas, que hoy es noche para beber. Hoy voy a beber, para olvidarme de la pena voy a beber, para olvidarme de tu nombre voy
Bien, jóvenes, vamos a continuar. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno. ¿Alguna pregunta que quieran hacer ahora ustedes? Estas lesiones que estamos viendo ahora de fracturas de cuello de fémur son muy frecuentes. De manera que ustedes, al finalizar la clase de hoy, tienen que ser capaces de poder hacer un diagnóstico presuntivo clínicamente de una probable fractura de cuello de fémur. Primero van a hacer diferenciación con la edad del paciente. Un paciente de 70 años, 80 años, donde diga que estaba caminando, de repente le falsea uno de los miembros y cae como si estuviera sentadita y de repente siente dolor en la cadera y con mucha dificultad vuelve a la cama. Entonces, ¿qué hay que pensar? En la probabilidad de una fractura de cuello de fémur. ¿Sí? Y hay que solicitar una radiografía de pelvis que incluya las articulaciones y el extremo proximal del fémur, pero con rotación interna de miembros, no olviden, porque solo así va a aparecer la integridad del cuello anatómico. De no ser así, repito, la cabeza del fémur va a estar antepuesta al cuello y no se va a ver el cuello. Y si no se ve, no tenemos una imagen de la integridad del cuello, entonces hacemos un diagnóstico errado. Podemos decir no hay nada. Y que después de una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, ese paciente busca a otro médico porque no ha podido mejorar en ese lapso de tiempo, busca a otro médico y el otro médico solicita nuevas radiografías en las cuales se ve que hay una fractura de la intracapsular, ¿sí? Pero que ya hay compromiso de necrosis de la cabeza, porque no se ha hecho un diagnóstico adecuado y oportuno, y la complicación ya es que la necrosis de la cabeza. Y ahí ya va a querer procesar al médico, va a responsabilizar al médico. Pero si en tanto que nosotros hemos hecho un diagnóstico preciso con una imagen aceptable de una radiografía en buenas condiciones y vemos que hay una fractura subcapital, medio cervical o basicervical que está alineada, está en eje anatómicamente, se mantiene el ángulo de inclinación. Entonces, como tratamiento podemos orientar y decir tratamiento conservador, reposo absoluto en cama. Dentro de 3 semanas, nuevo control radiológico. ¿Sí? Entonces, ya podemos indicar de que la probabilidad de que consolide es mínima, pero vamos a ir a intentar, no vamos a querer operar directamente, porque no es una justificación la cirugía. Entonces hay que hablar bien con la familia del paciente, con el paciente, explicarle sobre los riesgos que tiene este tipo de fractura, ¿sí? Y sobre la evolución que puede ser de pronósticos reservados. Todo eso se tiene que dejar bien claro y tiene que estar registrado, porque de repente el paciente aparece dentro de 3 meses con una cabeza de fémur completamente necrosada y responsabiliza al médico. El médico revisará su historial clínico y dirá, no, señor, señora, yo le expliqué sobre el riesgo, aquí está registrado, sobre lo que puede dar, cuál va a ser el pronóstico, y está registrado, se le ha explicado, se le ha orientado. Pero si nada de eso existe, imagínense lo que puede suceder. Estamos sujetos a procesos y el paciente tiene todas las de ganar.
Y en el proceso nos dirán primero, usted, a ver, vea si ha hecho el diagnóstico. ¿Dónde están sus exámenes complementarios? Si los exámenes complementarios sean radiografía, tomografía, resonancia magnética, confirman nuestro diagnóstico, o si nuestro diagnóstico ha estado equivocado porque tenemos mala incidencia de la radiografía, no hemos pedido una tomografía, no hemos pedido una resonancia, entonces tenemos todas las responsabilidades que asumir. ¿Correcto? Bueno, ahora vamos a entrar a las fracturas extracapsulares, ahí lo dice el subtítulo. Y dentro de estas hemos visto que hay las fracturas inter, trans o pertrochanterianas, ¿cierto? Que están entre los dos trocánteres. Recuerden que esta región, les había indicado, está revista de gran cantidad de tejido esponjoso. Consiguientemente, las fracturas a este nivel, que pueden ser con trazo simple como esta imagen, o pueden ser conminutivas con múltiples fragmentos, ¿sí? Estas fracturas consolidan. Lo único que hay que ver es la posibilidad de reducir la fractura a una incidencia anatómica adecuada, manteniéndolo 130 grados, 135 grados que les he indicado, ¿sí? Y esto generalmente es a través de una cirugía. En estas fracturas extracapsulares no tiene que cambiarse la cabeza ni el acetablo. No puede hacerse una prótesis ni parcial ni total. Me explico por qué. Voy a volver a imágenes anteriores. Cuando se cambia la cabeza, tiene que haber una integridad del trocánter menor y 1 centímetro por encima, en la cortical interna del cuello. Porque esta parte de la cortical, por encima del trocánter menor, es la parte más reforzada, la parte más gruesa, la parte más resistente. Y es ahí donde vean ustedes, una especie de tetoncito va a apoyar una parte del componente femoral, ¿sí? Si la fractura es intertrochanteriana aquí abajo, no tendría dónde apoyar este tetoncito del componente femoral. Y en vez de tener un apoyo considerable de una buena cortical, más abajo, como es tejido esponjoso, no tendría un sustento, un apoyo firme. Entonces, ¿qué pasaría? Con el peso del cuerpo, el componente femoral entraría más y estalla el cuello del fémur. Miren, acá, por ejemplo, no hay una cortical interna por encima del trocánter menor. Aquí ya prácticamente la cortical es débil. El componente femoral, si yo pongo una prótesis parcial, pensando que con eso voy a mejorar al paciente, lo voy a hacer caminar en 2 días, en 3 días, estoy equivocado, porque no va a haber dónde apoye el componente femoral. Y esto va a estallar, se va a abrir y va a ser peor el tratamiento. Entonces, en las lesiones o fracturas extracapsulares, no se debe hacer ni prótesis parcial ni prótesis total. Aquí lo que se tiene que hacer es colocar material de osteosíntesis, es decir, una placa con tornillos. Hay diferentes tipos de placas, pero hay que tratar de salvar el extremo proximal del fémur, porque va a haber consolidación. Mal que bien va a haber. Lo único que tenemos que hacer es reducir bien la fractura anatómicamente y fijarla para que se mantenga en esa posición. Los mecanismos ya es el diagnóstico también. Obviamente que aquí hay que notar que en el diagnóstico el dolor es lo que va a caracterizar, ¿cierto? La deformidad es lo que va a caracterizar. El acortamiento del miembro va a caracterizar. Y sobre todo, la impotencia funcional en este tipo de fracturas. No va a permitir que el paciente se vuelva a levantar ni a sentar absolutamente nada. Se queda así como está. Y hay que confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios.
El pronóstico por la edad del paciente, ¿cierto? Por el antecedente de la magnitud de las fracturas. Y recuerden, en estos casos, el paciente, como no se va a cambiar la cabeza del fémur, se va a hacer una osteosíntesis. Ahora hay que esperar que forme callo, y el callo forma entre 12 a 16 semanas. Entonces, en ese lapso de tiempo, él o la paciente debe permanecer en cama. ¿Sí? Y ahí hay que controlar las probabilidades de que se compliquen con neumonías, infecciones urinarias, trastornos de tipo digestivo, etc. Ya que tenemos dos formas de tratamiento quirúrgico. Esta es la famosa placa DHS en mayúscula, DHS o Richard. Esta es una placa en 135 grados, hasta aquí es la placa. Esta parte es un tubo por donde primero se introduce el tornillo deslizante, que vean ustedes, tiene una rosca de 16 milímetros y el tamaño puede ser desde 80, 85, 90, 95, cada 5 milímetros aumenta el tamaño. Para nuestro medio es generalmente 80, 85 milímetros de longitud de este tornillo deslizante. Este tornillo se coloca a través de haber perforado una broca, se coloca con una guía, obviamente, que tiene que estar entre las dos corticales, tiene que estar perfectamente en el centro del cuello, no puede salir de la cabeza ni por adelante ni por atrás, porque imagínense si habría un diente que estuviera fuera, una pequeña rosca, eso va a destruir el acetábulo. Entonces tiene que estar bien localizado. Y después de colocar este tornillo, se coloca la placa, se fija a través, este tornillo va a tener otro orificio en su base acá, que con otro tornillito pequeño se lo va a fijar para que no se salga. Y el resto de la placa se coloca a la diáfisis. En este caso ha habido 5 tornillos, pueden ser 4, pueden ser 3, pueden ser 6 tornillos, depende del tamaño que uno requiera. ¿Sí? Y en esta otra se ha colocado un clavo endomedular o intramedular con un tornillo también deslizante. Es otra técnica también de poder hacer la fijación. Lo que nosotros estamos queriendo es que se fije esta fractura, que se mantenga en su posición y forme callo. Ese es el objetivo. Ya en las fracturas subtrocantéricas, por debajo de los trocánteres, también se produce más en personas jóvenes, obedecen a traumas violentos, a mecanismos de alta energía, ¿sí? También provocan dolor, deformidad, impotencia funcional, acortamiento del miembro, alteraciones del ángulo de inclinación o ángulo cérvico-diafisario que les he indicado. Las manifestaciones clínicas son similares a las fracturas intertrocantéricas. El tratamiento es similar, es tratamiento quirúrgico, consiste en una reducción abierta, hay que reducir la fractura, ¿sí?, a la parte anatómica, y hay que hacer una fijación interna, como hemos visto anteriormente. Muy bien, ahora vamos a pasar a las lesiones de rodilla. Vamos a hacer un breve recuerdo de lo que es la anatomía. La parte distal del fémur, la parte proximal de la tibia, forman la articulación fémoro-tibial, que es una articulación del tipo de las diartrosis y género bicondilias, ¿sí? Observen que entre el cóndilo y la meseta tibial, las superficies son convexas de ambos, ¿sí? Pero ¿y cómo se relacionan? ¿Cómo congrúen esas superficies? Gracias a la interposición de los meniscos. Los meniscos van a hacer que estas dos superficies articulares congruyan entonces adecuadamente las dos superficies. ¿Ok? Y finalmente la articulación fémoro-rotuliana, la rótula y el fémur también. Observen que el peroné no se articula con el fémur, solo lo hace con el extremo proximal de la tibia, pero no forma parte de la articulación directa. Como vamos a ver, la amplitud de movimientos que tiene,
¿sí? Por las formas geométricas que tienen sus superficies articulares, los había indicado, ¿sí? Y está estabilizado gracias a un complejo sistema ligamentario que va a determinar la estabilidad estática, los ligamentos, y un complejo sistema muscular que va a determinar la estabilidad dinámica. Es decir, los ligamentos van a dar la estabilidad estática fija y los músculos van a dar la dinámica de esa articulación. Eso hay que poner en consideración y entender muy bien. Entre los estabilizadores estáticos vamos a tener los meniscos, los estáticos. Aparte de los ligamentos, también están los meniscos. Y recuerden que hay uno interno y otro externo. El menisco interno tiene la forma de una C. Es bastante fijo, no es móvil, más a la tibia, adherido a la tibia a través de algunos ligamentos y al músculo externo, ligamentos coroideos, ya, el transverso anterior, y por consiguiente, porque es un poco fijo, es más vulnerable a las lesiones, es más sujeto a lesionarse. De ahí que vamos a ver que las lesiones del menisco interno son 4 veces a 7, de 4 a 7 veces más frecuente que los del ligamento o del menisco externo, ¿sí? Porque no es móvil. El ligamento o el menisco externo es móvil y consiguientemente en los movimientos de flexo-extensión se desplaza más y escapa a ser atricionado entre el cóndilo y la meseta tibial. Y no es así con el menisco interno, ¿sí? La función de los meniscos es estabilizar la articulación y lubrificar la articulación. De los dos meniscos es la función. El menisco externo tiene, miren, casi la forma de una O, es más móvil, consiguientemente es menos susceptible a lesiones, ¿sí? Tiene inserciones a nivel del músculo popliteo que está atrás de la rodilla y a nivel del ligamento cruzado posterior, está ligado, ¿sí? Su función es la de, como diríamos, facilitar la relación anatómica entre el fémur y la tibia, la de hacer que la articulación sea más congruente, ¿sí? Obviamente que su extracción, como la del menisco interno, va a provocar inestabilidad, va a hacer con que la superficie del fémur con la de la tibia, con el tiempo, si no hay el menisco, entren en atrito y raspen y provoquen una degeneración articular. Quiere ingresar a esta hora, jóvenes, vamos a respetar, por favor. Miren qué hora es. Si hay alguien, señorita Zaida Cruz, está queriendo ingresar, no va a entrar. Entonces, su extracción provoca la inestabilidad y trastornos de la lubrificación. Ahí está el menisco de O, perdón, y el menisco interno en forma de C. Y están los medios de fijación, la relación con los ligamentos y con ligamentos oblicuos anteriores. Ahora, ¿cuáles son los estabilizadores estáticos? La misma cápsula que tiene refuerzos en su cara posterior, como son el ligamento oblicuo posterior y el ligamento arqueado. Esos son los que van a reforzar a la cápsula. Los ligamentos propios de la rodilla que vienen a ser colateral interno, colateral externo y los dos ligamentos cruzados. Observen los dos ligamentos colaterales, el externo y el interno. Observen las características de este ligamento. Es sumamente delgado, fino, ¿sí? Y obviamente fácilmente vulnerable. Y lo mismo el lateral interno. Acá están los meniscos, el menisco interno, el menisco externo. La fijación del menisco externo con el ligamento cruzado posterior, este es el cruzado posterior, y más adelante observen ustedes el ligamento cruzado anterior. Los estabilizadores dinámicos, la parte muscular, los músculos que dan la función articular a la rodilla. Observando el semimembranoso, el popliteo,
¿sí? Un poco más a distancia, el bíceps en el lado externo, que va a insertar la cabeza del peroné. En el lado interno, no, en el lado externo también el tensor de la fascia lata, los músculos de la pata de ganso, que recuerden son 3, y en la parte anterior el basto, o perdón, el cuádriceps, con sus 2 bastos interno y externo, su recto anterior y su sural, ¿verdad? Ahí está. Y pueden ustedes identificar en la parte posterior, ¿sí?, el semimembranoso, el semitendinoso, en la parte externa el bíceps femoral, y en la parte anterior habíamos indicado el vasto externo, el vasto interno, el recto anterior, y en la parte más profunda el crural que les había indicado. ¿Cuál es la biomecánica de la rodilla? ¿Cómo funciona la rodilla? Tiene los mecanismos de flexión, que es normalmente hasta 135 grados, pero que en la flexión forzada puede llegar a los 160 grados. En tanto que la extensión va normalmente a 0 grados, pero puede en algunos casos a menos 5 grados. ¿Sí? Cuando la extensión va más allá de menos 5 grados, es decir, a 10 grados, 15 grados, ya estamos hablando de genu, rodilla, genus recurvatum, por si acaso. ¿Sí? Finalmente es importante ver que la rodilla también tiene rotación, tanto externa como interna, y esto va de 5 a 10 grados. Es decir, que la rodilla no solo tiene movimientos de flexo-extensión, sino también de rotación interna y rotación externa. Ahora, cuando produce la flexión y la extensión, no hay problema. Pero durante la flexión, si se produce rotación interna o externa, es eso lo que va a provocar el daño a nivel de los meniscos. Porque recuerden que los meniscos, les he dicho, el interno poco, pero el externo más, tienen movilidad, pueden desplazarse. De acuerdo a lo que la rodilla va flexionando, extendiéndose, los meniscos van adelante y hacia atrás. Pero si a la vez de hacer la flexión se hace la rotación, ahí el menisco dirá, pues me imagino, este loco que quiere hacer, nos manda adelante, atrás, y ahora está rotando, el menisco no rota. Ahí es donde se produce el daño del menisco. En otras palabras, los meniscos se afectan por traumas indirectos de la rodilla durante la flexoextensión acompañada de rotación, generalmente interna, puede ser externa, generalmente interna. ¿Se entiende eso? Nunca el menisco se afecta por trauma directo. Un golpe en la rodilla no va a provocar daño del menisco. El menisco se va a provocar su daño con la flexión y rotación, mayormente rotación interna. Es ahí donde se afecta. Eso implica mecanismos de trauma indirecto. Muy bien, ahí está lo que les acabo de explicar, la rodilla en extensión, la tibia en rotación, etcétera, 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 que puede acompañarse. Ahora, la estabilidad también depende de los ligamentos cruzados y de los laterales. Sí, eso es importante, la integridad de estos ligamentos. Otro asunto a considerar, el músculo cuádriceps que les he mostrado, es extensor de la pierna sobre el muslo, es 3 veces más poderoso que los flexores. Esto nos permite, durante el salto alto, si yo peso 70 kilos, la acción de este músculo cuádriceps, hace con que triplique el peso corporal que yo tengo. Es decir, si yo tengo 70 kilos, durante el salto alto, el cuádriceps va a generar una potencia muscular capaz de elevar 3 veces más mi peso corporal. Imagínense la fuerza que realiza este músculo. ¿Sí?
y de estos 4 fascículos que forman el cuádriceps, es el vasto interno, el más susceptible a la atrofia muscular en la inactividad física. Ahora, todo esto se aumenta con la acción de la rótula, que actúa como un mecanismo de una palanca. Si bien se puede vivir y tener una vida relativamente normal haciendo la exéresis de la rótula, pero obviamente la potencia del cuádriceps va a estar alterada en la actividad física forzada. Seguimos. Las lesiones ligamentarias. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Todo bien? Bueno, hemos visto que hay los ligamentos lateral interno y externo, ¿sí? La lesión del ligamento lateral interno, considerándolo como el más importante para la estabilidad de la rodilla, es más frecuente, ¿sí? Porque es más fácil producir el mecanismo de valgo y ahí la parte interna de la rodilla. Es más fácil que el trauma venga en la cara externa de la rodilla y que la rodilla se la lleve en ese sentido. Y obviamente el ligamento interno se va a ver afectado de acuerdo a la clasificación de las lesiones ligamentarias, en grado 1, grado 2, grado 3, etcétera, de acuerdo a la magnitud de la lesión. ¿Sí? Ahora, la lesión de este ligamento interno, del ligamento lateral interno, ¿sí? Casi siempre se acompaña de una lesión del cruzado anterior. Casi siempre, no siempre. Y en ese caso se llama lesión anteromedial. Cuando se habla de lesión anteromedial de la rodilla, estamos haciendo alusión de un compromiso del ligamento cruzado anterior y del ligamento lateral interno. A eso se habla a eso se hace referencia cuando se habla de lesión anteromedial de la rodilla. Ahí está el ligamento lateral interno, las características anatómicas, los grados de lesión de primero, segundo, tercer grado. En el primer grado, observen, el tratamiento es sintomático. Se puede utilizar simplemente una rodillera y el reposo, obviamente, durante 2 a 3 semanas. En el grado 2, ya es un poco más grave la lesión. Hay necesidad de inmovilizar a través de un tubo de yeso inguino-maleolar, de la región inguinal a los maleolos. Y el grado 3, el tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿cómo diferenciar qué es grado 1, grado 2, grado 3? Hacer el examen clínico. Normalmente la rodilla no se debe abrir ni para adentro ni para afuera. Si hay una abertura sospechosa en el lado interno, hay que hacer un comparativo con la rodilla opuesta y ver si esa rodilla no presenta esa apertura. Si la otra rodilla no presenta, hay que sospechar. En ese momento, ¿qué hay que hacer? Hay que solicitar una radiografía y en la radiografía se solicita una AP de rodilla con estrés. ¿Eso qué significa? Que un ayudante tiene que intentar abrir la rodilla, ver cuánto se abre la rodilla en el momento de la toma de la placa. ¿Sí? Y eso nos va a determinar la abertura de la placa. Y hay que hacer un comparativo con la otra rodilla. La abertura puede ser normal hasta 3 milímetros. De 3 a 6 milímetros ya es grado 2. Más de 6 milímetros si se abre la superficie articular demostrada, constatada en la radiografía, entonces estamos hablando de una ruptura total del ligamento lateral interno. Y en ese caso hay que revisar el ligamento cruzado anterior, porque repito, les he indicado que se acompaña frecuentemente de lesión del ligamento cruzado anterior. Y ahí ya viene la indicación quirúrgica. Y ese estudio siempre se la realiza con la rodilla en extensión para ver cuánto se abre. Normalmente no se debe abrir. Repito,
de 1 a 3 miligramos o es normal la abertura. De 3 a 6 ya estamos hablando de un esguince de segundo grado. Y más de 6, 8 milímetros, por ejemplo, ya absolutamente seguro de que hay una ruptura total del ligamento. Y el tratamiento va a ser quirúrgico. Ahí están imágenes de rupturas de los ligamentos. Bueno, hemos hablado de la lesión de la ruptura del ligamento lateral interno, del cruzado anterior que puede acompañarse. No hemos hablado todavía de este cruzado, pero hemos mencionado que puede acompañarse. Y en algunos casos puede acompañarse de una lesión del menisco interno. Vean, 3 lesiones: ligamento lateral interno, cruzado anterior, menisco interno. A esto se llama triada porque son 3 lesiones de O'Donoghue. A eso se conoce. ¿Qué es la triada de O'Donoghue? Ruptura del ligamento lateral interno, ruptura del cruzado anterior y ruptura del menisco interno. ¿Ok? ¿Cuáles son los síntomas? Bloqueo articular, aquí está mal. Bloqueo, la rodilla se traba en la posición que está. De ahí no va ni a la extensión, no va ni a la flexión. Se va a acompañar de un derrame intraarticular hemorrágico, una hemorragia. A eso se va a conocer como hemartrosis. Hema, sangre, artrosis, articulación. Y obviamente la inestabilidad por la lesión de los ligamentos. Independientemente del tratamiento quirúrgico que se da en estos casos, ¿sí?, puede haber una complicación a largo plazo y que consiste en una calcificación del ligamento lateral interno. Se calcifica por la lesión y eso radiológicamente se evidencia y se conoce como el signo del síndrome de Stieda-Pellegrini. El síndrome de Stieda-Pellegrini, ¿qué es? Es la calcificación del ligamento lateral interno de la rodilla. La lesión del ligamento lateral externo, ¿sí?, es por aducción forzada. ¿Sí? Aducción forzada. Eso hay que considerar. Ahora, esta puede asociarse, esta lesión del ligamento lateral externo puede asociarse a un compromiso del nervio ciático popliteo externo. Este nervio está acompañado o está próximo a la cabeza del fémur. Puede acompañarse de lesión del menisco externo y puede acompañarse del ligamento cruzado posterior. A este fenómeno, lo del nervio ciático no es muy frecuente, pero sí los más frecuentes es la lesión del ligamento lateral externo, menisco externo y cruzado posterior. A esta lesión de 3 afecciones se conoce como la triada de Hazy-Platt. ¿Qué es la triada de Hazy-Platt? La lesión del ligamento lateral externo, la lesión del menisco externo y la lesión del ligamento cruzado posterior. A la triada de O'Donoghue, a esta triada, hoy en día acá en Bolivia se la conoce como la lesión desgraciada también de Echeverri. Ustedes no deben recordar porque Echeverri llevó a Bolivia, creo, al Mundial 94, 96. ¿Entienden? Fue uno de los mejores jugadores que tuvo la selección boliviana de fútbol. Un digno exponente. Y este señor tuvo una triada, una lesión en una de sus rodillas. Y acá en Bolivia desde entonces la conoce como la triada desgraciada, porque imagínense estas 3 lesiones de Echeverri. Eso como anécdota.